puesto en duda por el propio presidente, que siendo candidato le preguntaron, ¿usted cree en la democracia? Y él nunca terminó diciendo que sí. Sin embargo, se valió de la democracia para llegar al poder, no creyendo plenamente en la democracia. Entonces es muy importante lo que propone la Defensoría del Pueblo, de recuperar los valores de la democracia y los derechos de la democracia, y sobre todo en esta semana de mayo, ¿no? Esa democracia o esa independencia que tanto nos costó conseguir. Lo complejo es por dónde empezar, porque da la sensación que tenés que volver a sacar el manual, ¿no? La verdad que sí. El manual de instrucción cívica. La verdad que sí, incluso en un sentido genérico, ¿no? De cuando se habla de que la Defensoría, una de las misiones es la promoción y la defensa de los derechos de los ciudadanos de Río Cuarto, es pensar también y de pensarnos a todos como sujetos de derechos, y en todo caso también nosotros como institución, en trabajar en la promoción y la defensa de esos derechos y entender también que las instituciones, si bien somos la resultante de lo que la ciudadanía y de lo que la sociedad también desea que seamos, estamos justamente para reivindicar en la conducción de esa sociedad a partir de los principios democráticos, porque también son esos mismos procedimientos las que nos dan origen y las que nos establecen también nuestros parámetros de funcionamiento y de cuál la forma en la que nos pensamos en estar al servicio de la comunidad. Hay que decir que todos los sistemas, las monarquías, los parlamentarismos, la democracia republicana, la división de poderes, tienen sus defecciones, Claro, pero peores claro. son los autoritarismos, las dictaduras. En, Hay mucha gente que, ya una segunda generación, que no sabe lo que pasaba en la dictadura. Se mataba gente, desaparecía, no había justicia, no había discusión de nada, no había protesta. un autor muy de moda, Sí. Guillermo, que seguramente vos lo tenés, que es Harari, ¿no? Ujú. Justamente ahora en todo esto de lo que hace a la revolución de la tecnología, la inteligencia artificial, y de Sí. cómo eso va a impactar incluso también en el sistema político en general, me quedó muy marcado un concepto que él establece que lo que define justamente a la sociedad democrática y a la democracia es que genera sus propios mecanismos de autocorrección, ¿no? A partir del propio error, porque la Sí. democracia como sistema reconoce el error, y creo que incluso hasta la función de una defensoría del pueblo, que en cierta manera es una especie de auditoría interna dentro del propio Estado, tiene que ver también con eso, ¿no? De cómo como institución nosotros a las ineficiencias o las incumplencias que establece el propio Estado y también el sector privado, nosotros como defensoría, cómo actuamos en lo que hace a la defensa de los derechos de la ciudadanía. Creo que no existe otro sistema político que genere esos mecanismos y que los tenga establecidos y Ujú. que los reconozca como parte constitutiva de sí mismo, ¿no? ¿Y cómo lo piensa hacer la defensoría? Porque da la sensación que es como... Está muy abstracto. Sí, no, 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 pero es como volver a enseñar a caminar a un ciudadano, ¿no? En términos de, mira, es por acá. La verdad que es difícil pensarlo así en términos muy abstractos, pero creo que nosotros nos hemos propuesto desde el inicio un doble desafío, ¿no? En principio de partimos de una base de que consideramos a la Defensoría como una institución, si bien todas las instituciones están sufriendo una suerte de resignificación o una crisis de legitimación en términos de los cambios paradigmáticos que se están dando en el país, también en el mundo. Nosotros consideramos que la Defensoría aún así es una institución que está muy arraigada en la ciudadanía de la ciudad Ujú. de Sí, Río es Cuarto. cierto eso, sí. Además de eso, que esto no sé si es bueno o malo, en un aspecto sí y en otro no, indudablemente, porque posiblemente tenga que ver con las consecuencias de la situación de crisis que estamos atravesando en términos sociales, y crisis no en el sentido clásico del concepto, sino también de ruptura con lo que venía siendo lo normal, digamos, o lo estable. Que tiene que ver Sí, con es una crisis porque tenemos un presidente totalmente. que convoca a evadir impuestos. Es una cosa que yo nunca lo vi. A cambio de Eh, ruptura, al menos en concepto de crisis de ruptura con lo anterior, ¿no? Está claro, en bien. el sentido que me da la sensación que la consecuencia, la deriva a la que nos puede llevar eso, ¿no? Puede ser un costo muy alto para la Sí. democracia, ¿no? Y a lo que yo quería ir, Guillermo, Sí. en relación al que vos me decía en el principio, que estamos notando un aumento significativo también de la presencia de los ciudadanos de Río Cuarto en la Defensoría, es decir, estamos recibiendo mayores casos.
nosotros tenemos dos parámetros, ¿no? Primero, en el primer momento queríamos fortalecer y trabajar mucho en lo que hacía a la capacidad de respuesta de la Defensoría, en esto de que la Defensoría te escucha, ¿no? Trabajar muy fuerte en lo que hace a la recepción de las distintas reclamos por parte de los ciudadanos de Río Cuarto. Creemos que hemos hecho un trabajo a nivel interno dentro de la Defensoría, en trabajar y en avanzar en el desarrollo de herramientas que nos posibiliten mejorar en la capacidad de respuesta y a su vez en la trazabilidad de los reclamos, ¿no? En tener de manera permanente un estado del arte, por así decirlo. Y por otra parte, sí, como en una segunda instancia, estamos empezando ya a pergeniar o a materializar una estrategia más de promoción o en una lógica en términos económicos que se podría decir más desde la oferta y no tanto de la demanda de lo que hacen tanto a los derechos y la promoción de esos derechos de los ciudadanos de la ciudad de Río Cuarto. En ese sentido, bueno, tenemos ya objetivos específicos en esa línea, pero son como los dos grandes parámetros que hacen para profundizar en lo que nosotros consideramos una institución que está arraigada en la ciudadanía, pero a su vez también de pensar de cómo y de pensarnos también como institución. Además, nosotros llegamos antes de los fenómenos, antes de que se sucedan los mismos, porque consideramos que en esta situación de crisis que hay a nivel paradigmático, nosotros tenemos un rol preponderante en lo que hace a la construcción de la ciudadanía, en la defensa de los derechos ciudadanos, y aún así también de ser conscientes también que la Defensoría es un instrumento de todos los vecinos de Río Cuarto y también de la región, porque para ser justo hay muchos reclamos que no solamente vienen de la ciudad de Río Cuarto, sino también de la región, que nosotros hemos tomado la definición también de recibirlos y intentar resolverlos, que bueno, son del campo en los cuales estamos trabajando actualmente. Es cierto que da la impresión, ¿no? La historia después se encargará de esto, ratificarlo o desmentirlo, que cada vez que estuvo en riesgo la democracia surgieron componentes anticuerpos que detuvieron esos peligros. Lo que parece haber hoy es una especie de hartazgo de un sector importante de la sociedad a tomar referencia de que la democracia antes que nada, porque la democracia es un principio colectivo y hoy lo que se está esperando es el individualismo, ¿no? Indudablemente, en términos sociales se ve una tendencia muy clara, digamos, a lo que son la emergencia y la resolución de los conflictos. Aún así, en el caso de lo que atañe a una institución, que creo que en parte también a lo que vos estás introduciendo, es lo que también después se reconoce como esa crisis de identidad por la que están atravesando todas las instituciones públicas y no tan públicas también, ¿no? Sino también de la sociedad civil, están pasando por un proceso de resignificación. Aún así, nosotros como Defensoría sí advertimos que quizás muchas veces con una simple escucha al ciudadano, la persona se va, a pesar de que no puede resolver su conflicto, su problema, Sí. O ese derecho vulnerado no puede ser recompuesto, aún así una simple escucha, una simple traducción de lo que es una competencia emocional, etcétera. Creo que el ciudadano ya simplemente a veces necesita solo eso por parte de nosotros y por parte también de los otros estamentos del Estado y de las instituciones. Con lo cual no es un dato menor que también nosotros tengamos la predisposición y la capacidad, como también dirigentes políticos, de estar dispuestos al ciudadano en ese lugar. Yo creo que es muy buena la idea de, por ejemplo, materializar un decálogo de lo que implica el ser democrático, ¿no? Y hacerlo frases de remera. Ser democrático es respetar a las minorías, por ejemplo. Sí, indudablemente. ¿No? O en todo caso también de problematizar y poner sobre la mesa también el debate sobre lo que nos atraviesa y sobre lo que significa y de cómo también, digamos, como sociedad, porque cada uno de los derechos que tienen los ciudadanos son una conquista social, no son una conquista ni de ninguna institución, ni de ningún partido político, ni incluso hasta del propio Estado, que muchas veces bajo esta idea de que los derechos más bien se reconocen, no se asignan, no se dan. Creo que también hay que ponerlo desde ese lugar. Nosotros siempre ponemos por encima de todo al ciudadano en cada una de las discusiones y también de ser conscientes de la responsabilidad institucional que tenemos y de cómo nosotros podemos actuar en defensa del ciudadano en ese sentido. Además de ponerlo en valor a la defensa de los derechos consagrados por la democracia, en los hechos lo van a hacer, por supuesto, recoger los reclamos de los vecinos. ¿Lo van a estructurar de alguna otra manera? ¿Han pensado en una estrategia? Estamos dándole una fuerte impronta a la cuestión también que tiene que ver a la digitalidad y al mundo de Internet, ¿no? Y también
de cómo se construye ciudadanía en ese entorno. Tanto el contador Frangieh, el defensor del pueblo, que ha sido muy claro en este sentido, en también de contar lo que está sucediendo en el entorno digital y cómo también se está vulnerando, por ejemplo, el derecho a la seguridad en el entorno digital. Para nosotros también siempre estamos bajo esta idea de mar de riesgo, océano de oportunidades. Consideramos que si bien no tenemos una mirada absolutista ni negativista de lo que es el Internet, porque como fenómeno es una práctica totalizante, está inmerso en cada momento de nuestra vida. Se pensaba inicialmente que iba a ser la herramienta más democrática y pareciera que va en el sentido contrario, ¿no? Así es, pero aún así, sin caer en ambos extremos, sí consideramos que nosotros que tenemos como Defensoría en este momento un rol de promover la defensa de los derechos ciudadanos en el entorno digital de una manera muy marcada. Bueno, a propósito de eso, Jeremías, tema ha sido los ciberestafas en este momento. Un oyente del programa, Diego Angeloni, dice: un caso cercano en el que la Defensoría actuó de manera correcta y sobre todo rápido. Mi esposa fue estafada virtualmente con cuentas bancarias. La labor del defensor adjunto sirvió para gestionar que se anularan créditos otorgados en tiempo récord a quienes le vaciaron las cuentas. Muchas gracias, Defensoría. Bueno, sabemos que por ahí la capacidad de respuesta nuestra, que consideramos que viene siendo positiva. Sabemos que no siempre se pueden resolver todos los problemas. Sí, a veces depende de la voluntad de los bancos también, ¿no? Indudablemente, en eso sí tenemos también que decir que hasta ahora percibimos una buena predisposición. Sí, también tanto el contador Frangieh como en este caso en términos personales siempre decimos de que pedimos mayor predisposición en el sentido de apostar a invertir en mayor tecnología, en mayor seguridad, en mayor concientización a través de publicidad por parte de los riesgos que implican en esto. Porque y es muy desigual las fuerzas que digamos, el poder de fuego es David y Goliat, ¿no? El poder de fuego de una institución bancaria crediticia con el de un cliente solo, aislado, es muy desigual. Sobre todo cuando la ciudadanía confía, digamos, en su patrimonio bajo el cuidado de lo que son las entidades financieras. Y a su vez también con los riesgos que implica. En esto yo siempre uso el ejemplo también de la película Nueve Reinas, ¿no? El entorno digital y las estafas, digamos, antes también existía, nada más que ahora se da con otras complejidades, con personas que son extremadamente profesionalizadas, y con lo cual también siempre relativos a la ciudadanía de los riesgos y las dificultades y también las precauciones que tiene que tener. Aún así, es como que en términos psicológicos la persona entra en un estado muy particular en donde termina siendo inducido, muchas veces comete algún error, también mediante otras modalidades de las páginas duplicadas, o el simple llamado que van induciendo a uno en lo que son brindar los datos. Creo que nosotros ahí estamos dando en la tecla en trabajar fuertemente lo que hace a la concientización y sobre todo a la promoción de lo que es el ejercicio del ser ciudadano en el entorno de Internet. No es el único ámbito donde se ejerce la ciudadanía, pero consideramos que es un área prioritaria para nosotros en este momento, por todas las implicancias que tiene, no solamente lo que son los ciberdelitos, las ciberestafas, sino también de todo lo que tiene que ver con la vida social y de cómo eso impacta a raíz, o de cómo eso se ve modificado a raíz de la invención de Internet como fenómeno. Jeremías, nos lamentamos que haya la necesidad de tener que ratificar valores democráticos que creíamos que estaban ya consolidados, pero la democracia se construye permanentemente, siempre está en desarrollo. Celebramos que la Defensoría del Pueblo advierta que es necesario ir a ratificar esos valores porque da la sensación que es un momento complicado y que es necesario volver con algunos mensajes, así que celebramos que eso ocurra. Gracias, Jeremías. Agradecerte por el espacio. La Defensoría del Pueblo en la mañana, el primer defensor sos vos, hablando sobre el valor de los derechos en democracia. Jeremías Biglia, el defensor adjunto, estuvo en la mañana de Así Son las Cosas. En relación a eso, hay que leer el momento, pero